La anarquía es una de esas ideas buenísimas que no funciona. Y no funciona porque para ponerla en marcha necesita seres humanos. Mira, en la anarquía, en un estado anarquista, no necesitas, no debe haber un estado, ni policía, ni nada. Todo el mundo respeta las leyes, todo el mundo hace lo que puede y recibe según sus necesidades, a cada quien según su capacidad, a cada cual según sus necesidades, y se vive en una especie de armonía maravillosa. Basta que una persona rompa las reglas para derivar a una tiranía en cualquier momento. Es decir, si la sociedad no tiene formas de organización, de gobierno, para protegerse de sus peores integrantes, está desprotegida. Para protegerse una sociedad, tiene que establecer mecanismos de organización social y política. Ya no tienes una anarquía, ya tienes un Estado. Un Estado que debe tener por lo menos el monopolio de la fuerza. Pero no solo tiene que defenderse de los que le rompen la cabeza a otros, o de los que roban, o de los que rompen las reglas y las leyes brutalmente. Tiene que defenderse de los que abusan. Entonces empieza a tener que tener leyes laborales, leyes de protección a los niños, leyes de protección a las minorías que en un momento dado pueden estar perseguidas, leyes de protección a los débiles, leyes de protección a los que tienen cosas y que se las roben. O sea, también hay que proteger a los ricos. Tienes que tener una forma de organizarte para hacer caminos y para ponerle iluminación a las calles y para tener bomberos ya tienes un gobierno. Ya tienes un gobierno. Luego están los que te venden el minarquismo de izquierda, ¿no? Los que dicen, bueno, no, pero no es la anarquía total. La policía se sigue teniendo, pero la policía sigue teniendo que tener juzgados. Tienes que tener leyes, y esas leyes no solamente pueden ser para proteger la propiedad privada o para proteger la vida de la gente, sino que las leyes tienen otro objeto, tienen el objeto de ordenar nuestra existencia. La anarquía no funciona, te lo pongo así. Si tú haces un partido de fútbol entre dos grupos de personas, el número de personas que quieras, sin reglas ni árbitro, va a ganar el más violento. Punto. Puedes poner 15 o 20 jugadores, da igual. Y pueden hacer lo que quieran, hasta tocar el balón con las manos, no hay reglas. Bueno, no, vamos a ver, que se tenga que tocar el balón solo con los pies. Bueno, ya necesitas un árbitro que determine cuándo se tocó con la mano o no. Pero si dejas 0 reglas, los que van a ganar el partido de fútbol no son los mejores. Así tengas a Cruyff, a Pelé, a Lev Yashin en la portería. Vas a tener a los mejores jugadores de toda la historia del fútbol en un partido, en un equipo, y en el otro tienes a los tipos que pegan más duro, a los que meten leña. El partido lo van a ganar ellos. El Estado, un Estado moderno, no lo confundas con las monarquías, no lo confundas con los estados tiránicos. Un Estado moderno, entre otras cosas, tiene el objetivo de hacer que el terreno de juego sea más plano. Idealmente sería totalmente plano, pero antes de lo ideal tenemos que tender a ello. Un Estado moderno tiene que proteger a los más desprotegidos. Un Estado moderno tiene que velar por la justicia y la convivencia adecuada de todos. Que no es perfecto, no, pero ya es mejor que las opciones, ¿eh? Es mejor que las monarquías, es mejor que las tiranías y ciertamente es mejor que la anarquía.